Bueno, estamos a pocos días de la primera cuenta pública de la segunda administración de Michelle Bachelet al mando de la nación. Este 21 de mayo conoceremos algunos lineamientos políticos, algunos avances, quizás también o adelantamientos de algunos proyectos nuevos que pueda incluir el Ejecutivo en su agenda legislativa. Queremos conversar de aquello junto al analista político Fernando García Nadaf. Fernando, gracias por estar con nosotros. Y con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Cientista político también. Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ambos le dejo planteada de inmediato la pregunta antes de conversar respecto a lo que va a pasar en particular el 21 de mayo. Creo que es bueno saber también cómo y en qué pie llega Michelle Bachelet a este 21 de mayo. Se van a cumplir poco más de 2 meses de gobierno para aquella fecha. ¿Cómo ha sido este inicio de gobierno, Jorge? Sí. Bueno, claramente esta cuenta pública, bueno, hay que entender el contexto. Las cuentas públicas son para rendir cuentas frente al Congreso Pleno del Estado político y administrativo de la nación, pero como es un gobierno entrante, siempre las primeras cuentas públicas tienden a ser más que nada una hoja de ruta, marcar la hoja de ruta de lo que va a ser más o menos el timón o la conducción política del nuevo gobierno. Y yo creo que se enfrenta a un contexto bien particular donde lo que atraviesa el debate público es la discusión en torno a estas mega reformas, que por el momento se ha enfrentado el tema de la reforma tributaria, y una segunda que no califica como mega reforma, pero sí no es trivial, el tema de la discusión en torno al sistema electoral binominal, y también la reforma que se anuncia que se promulgaría, digamos, mañana, o sea, el día lunes, que diga, respecto al tema educacional. Sí, claro. Esto en un contexto de una crítica que a mí me parece legítima por parte de la oposición, que señala de que en el fondo el timing legislativo, es decir, uno debiera entender el Congreso Nacional como la instancia por naturaleza donde se tiene que discutir con altura de mira y con el tiempo necesario, escuchando todas las voces, dialogando políticamente. Lamentablemente, dado el precedente que tenemos de estos dos temas, al menos el tema tributario y el tema electoral, se ha visto cómo se ha condicionado la agenda legislativa a esta suerte de rito, digamos, ceremonial que el gobierno de la nueva mayoría quiere instaurar a partir del 21 de mayo. Mucho apuro. Sí, yo lo veo como que no se ha tomado con la altura de mira necesaria y con la profundidad de la discusión que ameritan estas reformas que son sumamente relevantes para el país. Claro. ¿Fernando? Sí, bueno, yo creo que este es el primer, ¿no es cierto?, 21 de mayo de Bachelet, y sin duda va a ser el más interesante, ¿no? Y el más importante de su gobierno. El más importante de los 4 que viene, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la verdad cuando los 100 primeros días de cualquier gobierno son los 100 primeros días donde la gente pone más atención a un gobierno, ¿no? Ya, viene saliendo de la elección, la gente tiene muchas expectativas, los medios tienen muchas expectativas, por lo tanto te juegas mucho, ¿no? Después en el segundo y tercer año ya empiezas a administrar esto que hiciste en el primer año, y después ya estás de salida y empiezas a pensar que ya estás en campaña, claro. y probablemente los 2 últimos también ya estás en campaña. Por lo tanto, este es muy importante porque establece primero un objetivo claro, lo que van a ser los 4 siguientes años. Tratas de capitalizar lo que hiciste en la campaña, y tratas de alinear fuerzas. En ese sentido, yo creo que lo que vamos a tener el 21 de mayo es sobre todo un discurso muy político, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que Michelle Bachelet va a tratar de capitalizar sigue aún muy alta su popularidad, su gran votación, su apoyo en el Parlamento, de tal manera de, tratar de disminuir este tipo de problemas que ha tenido hasta ahora, es decir, alinear las fuerzas internas, tratar de avanzar en lo más que puede en estas 3 reformas estructurales, y tratar de ¿sabes qué?, de eliminar problemas. ¿No es cierto? De tal manera que esto vaya como un barco sin mucho roce. Despejar el camino un poco. Despejar el camino. Van a haber evidentemente algún tipo de anuncio más concreto, ¿no es cierto? Porque no puede simplemente hacer un asunto va a haber liderazgo, ¿no? Pero van a haber algún tipo también de anuncios concretos. Ahora, no sé si coinciden, pero me parece que Michelle Bachelet, a diferencia de probablemente otros gobiernos, llega con algo de pega legislativa ya avanzada, ¿no? Tiene cierto patrimonio, podríamos decir, o algo de capital en eso, que podría sacarlo a relucir, digamos, este 21 de mayo, por ejemplo, el avance que ha tenido la reforma tributaria, como demostrar sus cartas, ¿no? Lo que ha jugado y los avances que ha mostrado, con este timing, con este apuro que calificas tú. Sí, es interesante esa pregunta, porque claro, efectivamente hay un capital, digamos, legislativo que, dada las mayorías circunstanciales que existen hoy día en el Congreso, ella ha podido avanzar. Sin embargo, una pregunta que me parece interesante es el motivo por el cual este impulso transformador de la nueva mayoría se instala, digamos. Y hay como 3 tesis. Primero es que de verdad quieren hacer los cambios de fondo.
eso genera alguna tensión porque uno mira algunas declaraciones de otros personeros de la nueva mayoría que plantean ciertas objeciones a esta reforma. Otra segunda tesis es que en el fondo Michelle Bachelet está aprovechando esta suerte de luna de miel que todos los presidentes tienen en los primeros meses de una vez que asumen en su mandato, claro, y bajos niveles de desaprobación, etcétera. Por esto también se ha tensionado con el tema de los niveles de apoyo a la reforma tributaria. Y por último está la tesis de plantear una suerte de test de blancura frente a los grupos de presión, ¿ya? Por ejemplo, ese día, con 2 días de antelación al discurso del 21 de mayo, Bachelet va a anunciar este pack de reformas educacionales. Lo más probable es que tengamos a los estudiantes muy escépticos respecto a la naturaleza de esta reforma. Probablemente los tengamos en las calles, como tradicionalmente lo hemos tenido ahí en el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo creo que esa tensión va a estar presente en este discurso, independientemente de lo que ella pueda exhibir como avances de esta autometa que ella se puso para los 100 primeros días, que son en torno a 50 reformas, o sea, 50 medidas. ¿Y eso cómo se hace frente a esas tensiones en términos del discurso? Bueno, probablemente va a mover grandes líneas, como se decía acá, o sea, son directrices. No, en los discursos del 21 de mayo jamás entra en los detalles, en la ingeniería de detalles. En la ingeniería de detalles queda para la discusión legislativa, y ahí es donde se generan las tensiones. Acá lo importante es que el buque, digamos, se encamine en determinada dirección. Fernando, entonces, ¿a quién va a estar dirigido el discurso en definitiva? Yo creo que a alinear fuerza, ¿no es cierto? Alinear fuerza internamente. Segundo, a tratar de bajar las expectativas quizás de la ciudadanía, ¿no? Esa ciudadanía que podría ser un elemento de roce. Hay como un principio básico en política que a veces no se sigue muy bien, o debería seguirse, o un consejo básico en política, que probablemente es que quizás en estos 100 primeros años donde quizás más deberías avanzar, donde quizás hacer las cosas quizás más impopulares, porque donde más apoyo tienes, es el momento de avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que debería hacer la presidenta es tratar justamente de alinear sus fuerzas, de disminuir la crítica interna, ¿no es cierto? Esto que hablábamos recién, o sea, estos temores que pueden encontrarse en la reforma tributaria en el Senado, por el lado de la ADC, ¿no? Tratar de juntar a esa gente, entender que hay un proyecto político que se está construyendo, que depende de la aprobación de estos tres pilares. Por lo tanto, yo creo que lo que vamos a ver es un avance en ese sentido. Y el otro elemento que es muy importante, como te digo, es tratar de disminuir las tensiones en aquellos lugares donde se están pidiendo muchas cosas. Uno, sin duda, la educación, ¿no? Y por eso el discurso podría ir orientado entonces también a tratar de aplacar o de no sé, morigerar esas presiones que vienen desde estos grupos en particular, los estudiantes, grupos de presión en definitiva, más que la ciudadanía como un concepto amplio. Lo que pasa es que este año va a ser también un poco distinto. Es probable que no tengamos el mismo nivel de protesta afuera del Congreso como lo tuvimos durante los 4 años de Piñera. Tenemos que entender que en otra circunstancia política se elige un gobierno con estas promesas. Pero ya además tú tienes el Partido Comunista que está dentro del gobierno, te das cuenta, tiene buena parte incluso de esas que organizaron las protestas estudiantiles dentro del gobierno. Por lo tanto, yo creo que puede haber algún tipo de bajada de esas presiones, ¿no? Por eso, insisto, es muy importante este 1-21 de mayo en términos de capitalización política, ¿no? Es desde aquí donde tú construyes. En términos de símbolo político es muy importante lo que se puede el miércoles. Ahora, ¿cuál debería ser el tema que más espacio le dedique Michelle Bachelet dentro de todos los que tiene, ¿no? Y dentro de esta agenda bien ambiciosa en términos de reforma? Jorge, ¿educación? Yo creo que el tema tributario, ella va a aprovechar esta instancia, que es una instancia, digamos, inédita, se da solo una vez al año, que está toda la atención de los medios, claro, está toda la atención de los medios de comunicación, y aparte ya es interesante lo que ha pasado, porque al menos en la discusión política solo se ha puesto en el tapete una de las 3 megareformas, que es la tributaria. Sí. Porque incluso la del binominal no está dentro de las 100 primeras, de las medidas de los 100 primeros días. Ahí uno podría interpretar que quizás fue una manera de desviar la atención política. Bueno, eso queda en la interpretación de cada persona, pero yo creo que va a haber un énfasis muy fuerte en el tema tributario, tratar de revertir esta tendencia que está en el clima de opinión pública de que efectivamente esta es una medida que va a incidir en la clase media, que le va a pegar muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, yo creo que va a haber un esfuerzo adicional, o debiera haber un esfuerzo adicional por parte del Ejecutivo por tratar de hacer una suerte de limpieza de imagen de esta reforma tributaria. Y por otra parte, yo creo que el segundo énfasis muy fuerte va a estar en el tema educacional, ¿ya? Porque esa sí es es la segunda mega reforma. Y claramente hay mucho escepticismo dentro del mundo de la nueva mayoría, sectores que
que han planteado ciertas objeciones, por ejemplo, al tema de limitar el copago como sectores de la ADC. También está el tema de los estudiantes, que como se señalaba, claro, hoy día el PC es aliado, pero no es trivial que si uno ve la correlación de fuerza en la Confech, el PC hoy en día está muy disminuido y son sectores más de la izquierda, la antigua extra, a la izquierda del PC, claro, exacto, la extra parlamentaria, izquierda extra parlamentaria. De hecho, la presidenta de la FECH ha planteado que ellos asumen una postura crítica respecto al comportamiento político del ministro Aguirre y la administración de Bachelet. Por lo tanto, yo creo que esos van a ser los énfasis. Tratar de, primero, tratar de defender el fondo de la reforma tributaria y tratar de permear esa imagen en la opinión pública. Y segundo, instaurar con mucha fuerza el tema educacional. Quizás también para que ese sea el protagonista y bajarle la atención al tema tributario. O sea, si vemos cómo se ha desarrollado la discusión, digamos, se está reservando el anuncio de estas 3 medidas, el fin al lucro, al copago y a la selección, para estos días previos precisamente. Probablemente el lunes, como decía Jorge, ya tengamos anuncio en esa medida. Por eso preguntaba si es que quizás educación va a acaparar más tiempo dentro del discurso. Yo creo que van a ser 2 ejes, ¿no? Por un lado, el tratar de mostrar lo máximo posible cuánto se ha cumplido estas 56 medidas, ¿no es cierto? También. Yo creo que va a estar en torno al 60%, ¿no? Porque ya hoy día están en 50% y sabemos que van a ser presentados 2 proyectos de ley en estos días y además hay muchas medidas que son administrativas que por lo tanto te permite aumentar. Entonces va a tratar de reforzar su nivel de cumplimiento. Además son 100 primeros días, todavía te quedan hartos días para cumplir el resto de la meta. Claro. Entonces va a tratar de construir un discurso por ese lado y luego lo que tú decías, decir, efectivamente construir su discurso a partir de las 3 grandes reformas estructurales que se quieren. Y claro, va a aprovechar de hablar de la reforma tributaria, va a tratar yo creo que de retomar con fuerza el asunto de la reforma tributaria, apropiarse del tema, porque evidentemente en las últimas semanas, en los últimos meses, el discurso que tú hablabas, es decir, se ha instalado un poco la idea el argumento, el relato de la oposición respecto de los perjuicios que podría tener la reforma tributaria. Yo creo que esta es la ocasión que puede tener Michelle Bachelet para volver a agarrar el sartén por el mango, ¿no? Segundo, evidentemente educación, la reforma que se está planteando, sabemos que puede presentar este proyecto de ley que se presentaría en los siguientes días, quizás va a ser totalmente insatisfactorio para el movimiento estudiantil, por lo tanto va a tener que generar algún tipo de nuevas esperanzas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que viene? Y tercero, que es algo que todavía no hemos hablado, que es la tercera reforma estructural que tiene que ver con el cambio de la Constitución. Y algo adelantado hoy día la presidenta Bachelet. Sin duda. Que queda para el 2015, en definitiva, como el avance, pero ya también en paralelo se está trabajando a nivel ministerial. Exacto, no sé, pero empezamos yo creo que va a haber un anuncio en respecto de cómo se va a trabajar ese tema, porque hasta ahora hay muchos vacíos, ¿no? Hay mucho que se conoce, sí. Hay mucha presión, hay mucha gente que no va a quedar contenta con lo que se quiera que se plantee. Por lo tanto, yo creo que esta es la ocasión nuevamente de alinear fuerzas, de ordenar su ejército para decir, ¿sabéis que vamos a trabajar en este sentido para la reforma constitucional? Ahora, antes de pasar a otros detalles respecto a la relación con la oposición o con la propia nueva mayoría, es un momento donde Michelle Bachelet va a tratar de explotar qué tipo de características de su personaje, de su personalidad, los ámbitos más emocionales o es el momento de levantar un poco la voz, ¿no? y mostrar más carácter. ¿Cómo anticipan ustedes ese escenario? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria de hecho hoy día en una entrevista la propia mandataria lo dice, en la arena de la discusión técnica claramente ellos se vieron perjudicados y por lo tanto es el momento, yo creo, a nivel del Ejecutivo de transmitir esto en clave más política y emocional. Eso es una arena que es un campo de juego que le conviene, en el que ella se siente muy cómoda. Además, por lo tanto yo creo que va a explotar esa dimensión del debate. Y yo creo que no, bajo ningún aspecto le conviene resaltar algún atributo más de autoridad, porque el clima político está muy tensionado. Sí. ¿Ya? O sea, hoy día, por ejemplo, Ignacio Walker, presidente de la ADC, decía que hay un déficit de diálogo. Entonces, si un presidente de tu coalición está diciendo en un medio de comunicación importante que hay un déficit de diálogo, sería una señal un tanto errática que la jefa de la coalición, pero no hay que olvidar que en Chile el presidente también es jefe de coalición, diera estas señales como de no al diálogo. Yo creo que debiera ser todo lo contrario, más bien inclusiva, tratar de
hacer un llamado y tratar de atenuar estas críticas de que en el fondo se pasó un poco la planadora en esta primera fase legislativa por parte de la nueva mayoría. Ajá. Y no se dejaron complementar los proyectos de ley. Y ahí entra otro tema interesante, Fernando. ¿Crees que hay espacio para que este 21 de mayo se hagan ciertos guiños hacia la oposición en el sentido de mayor apertura al diálogo, más conversación, mayor receptividad quizá a lo que dice también la oposición? La verdad que las señales que se han dado hoy día en la prensa no están muy en ese sentido, creo, ¿no? Yo creo que hay una voluntad de decir, ¿saben qué? Tenemos mayoría y vamos a hacer valer esta mayoría, porque es la promesa que se le ha hecho al pueblo de Chile, ¿no? Y en ese sentido tenemos que avanzar, por mucho que haya algún tipo de resistencia. Me gustaría retomar un poco lo que preguntaste recién. Yo creo que cómo se va a plantear Michelle Bachelet. Yo creo que ella no solamente va a ser un acto emotivo, yo creo que ella va a mostrar sobre todo sus tres grandes atributos, que son, yo creo, su competencia, es decir, el saber hacer, ¿no es cierto? La experiencia que ella ha tenido ya en el primer gobierno, la experiencia que ha tenido, ella va a mostrar, yo creo, va a ponerse en esa idea de que sabe hacer las cosas. Uno. Segundo, confianza. Yo creo que va a tratar de mostrar que incluso es capaz de, para llevar a cabo su programa, es capaz de hacer ciertos sacrificios, ¿no es cierto? Incluso de su imagen política. Y tercero, sin duda, esa familiaridad, esa emotividad, esos tres elementos yo creo que lo va a tratar de construir a través de un discurso y que le va a permitir hacer esto que estamos hablando, digamos, tratar de solucionar esto, y yo creo que lo va a lograr bien. De solucionar esos problemas internos. Internos, claro. Sí. Ahora, precisamente desde el punto de vista del manejo interno, ¿de qué manera ella puede lograr solucionar esos problemas que tiene la nueva mayoría hoy, que ya quedan en evidencia con estas palabras de Ignacio Walker, Jorge? ¿Cómo puede alinear las fuerzas, como decía Fernando? ¿Hay espacio en este discurso de 21 de mayo para hacer algo así? Yo creo, uno debiera esperar de que le confiera, por ejemplo, un rol muy especial a lo que hace la discusión tributaria en el Senado, que envíe señales en ese sentido. Y por otra parte, como decíamos, los discursos del 21 de mayo tienden a ser muy vagos. Entonces, al no entrar en la ingeniería de detalle, no hay mayores razones de fondo para que al interior del conglomerado se generen rencillas, sino que más bien es como una charla motivacional de un equipo de fútbol, digamos. O sea, es como estamos todos juntos. Es un buen momento para generar un clima interno de unidad respecto a un objetivo común que se proyecta, digamos, en los próximos 3 años. Yo creo que le viene en un buen momento, pero a la nueva mayoría el 21 de mayo. En ese sentido, a nivel interno político, digamos. Ahora, ¿cuál debería ser el mensaje ahí, Fernando, hacia la nueva mayoría? ¿Un mensaje de disciplina? Porque también, dependiendo del mensaje, quedan en evidencia ciertos problemas que pueda detectar la presidenta dentro de la coalición. Sí, yo creo que va a tratar evidentemente de buscar discursos o anuncios o diagnósticos que sean consensuados por todos, ¿no? Y que no habrá un nuevo flanco. No habrá nuevo flanco, porque eso sería un error, ¿no? O sea, entonces, yo creo que va a tratar de, por ejemplo, sus anuncios, yo creo que dentro del mundo concertacionista o nueva mayoría, ¿no? Como lo llamemos, va a apuntar, por ejemplo, creo yo que debería anuncios con respecto a las reformas laborales, ¿no? O sea, cómo, qué hacemos con el salario mínimo, ¿no es cierto? Que están un poquito ya en la ADN de la concertación, ¿no? Cómo trabajamos el tema de la nueva constitución, temas de la salud, los nuevos hospitales, ¿dónde van a estar estos nuevos hospitales? Que también es un tema que está pendiente. No sé, creo que debería anunciar el tema de la AEP, digamos, y qué hacer, cómo solucionar el tema del matrimonio para minorías sexuales, pero no sé si eso le conviene hoy día, digamos. ¿Te das cuenta? Hay un montón de temas que son ya entrando ya en lo más particular. Hay algunos que podría anunciar, es muy bueno anunciarlos, pero dada esta circunstancia que es de fricción, no sé si que yo creo que ahí puede dar algunas señales respecto. Podrían ser escogidos con pinza, quizás. Exacto, ¿no? Porque yo ahí discrepo un poco. Yo creo que no va a entrar en el detalle de la reforma constitucional, porque sería, en el fondo, hacer todo lo que no tiene que hacer, porque a la salida del Congreso vamos a tener a Ignacio Walker diciendo que él quiere una reforma desde el Congreso, y a Guido Girardi diciendo que él quiere asamblea constituyente. Y tampoco vamos a ver, yo creo, grandes anuncios en términos o cuestiones valóricas que también tensionan a la coalición. Y la misma dinámica, o sea, Ignacio Walker diciendo que acá se defiende la vida desde el momento, alguna señal pro aborto, por ejemplo, me parece
difícil de leer en este contexto, o cuestiones como matrimonio igualitario. Yo estoy de acuerdo contigo, sí. O sea, efectivamente es muy riesgoso hacerlo, claro. Es muy riesgoso, pero es el único momento que podrías hacerlo durante estos 4 años. Sí. Entonces, si es que lo tienes que hacer, es mejor hacerlo ahora, ¿no? Porque tienes todo el poder, tienes todo el apoyo, tienes un alto nivel de popularidad, viene saliendo la elección, ¿no? Y tienes todo el mundo que te está mirando. Sí. Tienes el momento de ocupar ese liderazgo, pero, como yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido, o sea, quiero decirlo simplemente que esto va a ser una gran señal, digamos, de lo que realmente está proyectando en términos de gestión, ¿no? O sea, da o no da señales para avanzar fuertemente o tratando de dar consenso. Iba a ser iba a ser una señal también a nivel interno, en definitiva, de cuánto con quiénes cuentas más también o no. Así es. ¿Qué tipo de señales, qué tipo de aliados estoy buscando? ¿No? Y por eso yo creo que van a haber aliados, a través del discurso de buscar aliados internos y aliados externos, en la calle. Esos tipos que van a estar afuera protestando, ¿no? Porque van a haber de todas maneras, pero van a ser menos, ¿no? Sí. Pero va a tratar de también enganchar con ellos, ¿no es cierto? Va a resaltar el tema del bono, los bonos, ¿no? Fue uno de los primeros logros, ¿no es cierto? Porque estos temas a veces son demasiado difíciles a veces de entender para el ciudadano en la calle, ¿no? De forma tributaria. Pero el bono sí. ¿Te das cuenta? Entonces, también tiene que hacer un trabajo en ese sentido. Ahora, dentro de esa misma línea y en la relación con la oposición, ¿cómo creen que va a tratar al gobierno anterior? Este es el primer año, ¿no? El primer discurso de la nueva administración. ¿Le conviene entrar en esas fricciones con respecto a lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera en algunos temas donde hay espacio para quizás hacer alguna crítica o deslizar algún comentario hacia la administración previa? Sí. No, yo creo que en el Ejecutivo se adquirió algo de conciencia de que la táctica, digamos, de la retroexcavadora y la planadora no fueron del todo fructíferas. El tema de la reforma tributaria quedó muy claro. Aparte, el discurso del 21 de mayo en el último tiempo como que mutó, y más que una rendición de cuentas pasó a ser un festival de anuncios. De anuncios, sí. ¿Ya? Pero en la arena de la rendición de cuentas yo creo que crítica a la anterior administración no caben muchas, porque es un gobierno que efectivamente tiene muy buenos indicadores. Hoy día en la prensa salieron de que ahí se discute qué se considera como medida cumplida o no, pero está en el torno más del 70% del cumplimiento de todos sus mensajes. Por lo tanto, y yo en el mismo contexto de que frente a la ausencia de diálogo, yo creo que no es el momento para deslizar algún tipo de crítica. Por el contrario, yo creo que incluso podrían haber algunas señales a cierto sector de la oposición que sí va a ser fundamental para aprobar muchos de estos proyectos de ley que se vienen en el futuro. Como por ejemplo, el tema del sistema electoral. Tratar de aislar, por ejemplo, a la UDI dentro de... No sé si aislar a la UDI, pero sí tratar de enviar algún guiño a sectores como de Amplitud, etcétera, que sí pueden ejercer un rol trascendental en términos de su peso específico hoy en día en el Congreso, que a pesar de que no es grande, pero sí es una fuerza pivotal, como se llama. Exacto. Que puede desequilibrar la balanza de un lado hacia otro, que es lo que pasó, por ejemplo, con el voto de los chilenos en el exterior. Sí. Fernando. No, yo creo simplemente que ella evidentemente va a dar señales de avance, de querer avanzar, o sea, bien decidido, ¿no? Y un error sería para ella el tratar de movilizar de algún modo a la oposición, o sea, hacer acciones que puedan gatillar algún tipo de movilización en la oposición. O unidad dentro de la oposición. ¿No es cierto? Ese sería un gran error, por lo tanto, yo creo que sería para nada atinado, digamos, a esta altura del partido, con esa popularidad, no necesita ir a criticar a Piñera, al expresidente Piñera o herir flancos con la oposición. Bueno, quedan pocos días nada más para conocer el primer discurso de la presidenta Bachelet en esta nueva administración ante el Congreso Pleno ahí en Valparaíso. Estaremos, por supuesto, en CNN Chile. Fernando, Jorge, gracias por haber estado acá para darnos algunas pistas y entender mejor lo que viene el 21 de mayo. Muchas gracias a ambos. Nosotros nos separamos un instante, pero volvemos de inmediato. Seguimos revisando las noticias acá en CNN Chile. No se vayan.